Hola compañeros, en este video se les hablará acerca de la epistemología y sus diferentes conceptos. El equipo está conformado por Jennifer Aguilar, Dana Ledesma, Diana Villegas y Miriam Díaz. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es una rama fundamental de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento humano. Su propósito principal consiste en cómo se obtiene el conocimiento, cuáles son sus límites y criterios, tanto en su dimensión teórica como en su relación con la realidad. En este video se explicarán las distintas corrientes filosóficas que han influido en la forma de comprender la realidad y el conocimiento humano. Cada una aporta una visión distinta sobre cómo conocemos el mundo. ¿Qué es la fenomenología? Su enfoque principal consiste en estudiar los fenómenos tal como se presentan a nuestra conciencia. Se centra en la experiencia subjetiva. Afirma que para conocer algo es necesario describir lo que se percibe sin juicios previos. Busca comprender el sentido que las cosas tienen para quien las vive. Un ejemplo es que cuando observamos un árbol, la fenomenología analiza cómo se manifiesta en nuestra conciencia, su forma, sus colores, sus emociones asociadas o recuerdos que despierta. ¿Qué es el relativismo? El relativismo sostiene que no existe una verdad universal válida para todos. La verdad depende de la cultura, la época histórica, las creencias personales y el contexto social. Por lo tanto, cada persona o comunidad puede tener su propia verdad. Un ejemplo es que algo considerado correcto en una cultura puede ser totalmente diferente en otra, sin que se pueda afirmar que una es mejor o más verdadera que otra. ¿Qué es el escepticismo? El escepticismo plantea dudar del conocimiento y cuestionar si nuestras creencias pueden ser verdaderas. Afirma que la certeza absoluta es muy difícil o imposible de alcanzar. Invita a investigar, analizar y reflexionar antes de aceptar algo como verdad. Un ejemplo es que cuando un escéptico pregunta ¿cómo sabemos que lo que vemos es real y no una ilusión? ¿Qué pruebas existen? La fenomenología, el relativismo y el escepticismo coinciden en cuestionar cómo conocemos la realidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre el subjetivismo, el cual es una corriente filosófica que sostiene que la verdad y la realidad dependen de la percepción y experiencia individual de cada persona. Según esta perspectiva, la realidad no es algo objetivo que pueda ser conocido de manera independiente, sino que se construye a partir de las experiencias propias. Algunas características de este es la verdad relativa, la experiencia individual es fundamental y que no hay verdad absoluta. Algunas implicaciones del subjetivismo es la diversidad de perspectivas, las limitaciones del conocimiento y la importancia en la experiencia personal. Al igual también les voy a hablar sobre el criticismo, que también es un enfoque filosófico que se centra en la crítica y el análisis riguroso de las creencias, ideas y suposiciones. Busca evaluar la validez y coherencia de los argumentos y conocimientos con el objetivo de mejorar la comprensión y llegar a conclusiones más profundas. Algunas características clave de este criticismo son las siguientes, que es el análisis crítico, el cuestionamiento de suposiciones y la búsqueda de la verdad. Hay diferentes tipos de criticismo, los cuales son criticismo epistemológico y el criticismo lógico. La importancia del criticismo es que mejora la comprensión y promueve al pensamiento crítico. Yo les voy a hablar sobre el racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que defiende la primicia de la razón para conocer la verdad. Es un movimiento que promueve a la razón como principal facultad de conocimiento.
Se suele considerar como el movimiento contrario del empirismo, para el que la sensibilidad primaba sobre la razón. El racionalismo defiende la idea de que el conocimiento humano proviene de la razón y de nuestra capacidad para razonar. Un ejemplo del racionalismo es resolver operaciones matemáticas basándose en la lógica y en las reglas abstractas. También les hablaré sobre el idealismo. El idealismo defiende que las ideas existen más allá de quienes las piensen. Además sostiene que es la mejor forma de adquirir conocimiento. Afirma que las ideas son el punto de partida de todo conocimiento posible sobre el mundo. No nos adecuamos a las cosas, sino que las cosas se adecúan a las ideas que tenemos de ellas. Un ejemplo se podría considerar el viaje a la luna de Kennedy como ejemplo de idealismo. En una época que nadie lo creía posible, Kennedy se fijó en el objetivo de que Estados Unidos llegaría a la luna a finales de la década de 1960, aunque en aquel momento lo vimos hacerse realidad. ¿Qué es el realismo? El realismo es una corriente filosófica, artística y literaria que se enfoca en representar la realidad de forma objetiva y fiel, sin idealizaciones. Surgió en Francia en el siglo XIX y buscaba ser lo más fiel posible a la realidad. En filosofía, es la reflexión que afirma que la realidad material existe de forma independiente de la conciencia del sujeto. Se opone a corrientes como el idealismo, que argumenta que la realidad depende de la mente. En arte y literatura, propone la representación fiel y objetiva de la realidad social y contemporánea, basándose en la observación de la vida diaria, ya que evita la idealización y busca una representación detallada y sin adornos. Unas de las características del realismo son objetividad, ya que el realismo busca representar la realidad tal como es, sin idealizaciones ni subjetividades. Verosimilitud. Las obras realistas aspiran a ser creíbles y reflejan la vida cotidiana de manera auténtica. Crítica social. El realismo a menudo aborda temas sociales y políticos relevantes de la época, la injusticia, la desigualdad y las condiciones de la vida. Un ejemplo del realismo es: una persona recién graduada busca trabajo en su campo, pero se encuentra con que la mayoría de las ofertas son para puestos de baja categoría y con salarios que apenas alcanzan a cubrir tus gastos. Después de meses de búsqueda, aceptas un trabajo que no es de tu agrado, pero permite pagar tus cuentas. Enfoque realista. Este ejemplo demuestra cómo el realismo se centra en las dificultades y desafíos de la vida cotidiana, sin idealizaciones ni finales felices, ya que refleja la realidad de muchas personas que luchan por encontrar un trabajo digno y bien remunerado. ¿Qué es el vitalismo? El vitalismo es una doctrina que sostiene que los fenómenos vitales no pueden ser explicados únicamente por la materia física o química, sino que se debe a una fuerza vital o principio vital inherente a los seres vivos. Esta teoría se opone al mecanicismo, que reduce toda la vida a procesos fisioquímicos y puede ser vista tanto en filosofía como en biología, donde busca explicar la especificidad de los organismos vivos. Unos aspectos claves del vitalismo son: fuerza vital. Propone la existencia de una fuerza o principio vital, inmaterial e irreductible, que anima a los seres vivos y es responsable de su funcionamiento. Oposición al mecanicismo. Se posiciona en contra de la visión mecanicista, que explica la vida basándose solo en leyes físicas y químicas. Distinción entre lo vivo y no lo vivo. Establece una diferencia fundamental entre la materia inerte y la materia orgánica, argumentando que esta última contiene esta fuerza vital especial. Varias corrientes. Ha existido en diferentes formas a lo largo de la historia, desde el vitalismo más antiguo hasta el neovitalismo del siglo XIX y XX, con figuras como Hans Diers o Henry Bergson. Neovitalismo, una versión más reciente del vitalismo que se desarrolló desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, defendiendo la idea de un principio vital específico y opuesto al reduccionismo. Características del vitalismo: aceptación implícita o explícita, el valor de la vida en sí misma como incuestionable, lo valioso en términos absolutos es vivir y todo lo que resulta parcialmente valioso.
Actuar es algo en sí mismo deseable y básicamente placentero, y ello aunque la acción vaya siempre de hecho acompañada de trabas, esfuerzos y peligros. Primacia concedida por el vitalismo a lo original y creador por encima de lo rutinario, a lo que revela libertad frente a la simple continuidad del orden. Conceden una importancia primordial en la configuración del criterio valorativo a componentes dinámicos de la subjetividad como las pasiones, son sentimientos en general, todo lo relativo a la afectividad y sensibilidad humana. La consideración francamente positiva del placer en el diseño de la vida auténticamente buena. Por ejemplo, el vitalismo nos anima a vivir de manera auténtica y espontánea, en armonía con nuestra naturaleza y con el mundo que nos rodea, ya que se manifiesta en nuestra vida diaria y se manifiesta en la capacidad inherente de los seres vivos. Y por último, una conclusión. La fenomenología nos ayuda a entender cómo experimentamos el mundo. El relativismo nos enseña a respetar diferentes perspectivas. El escepticismo nos impulsa a cuestionar y analizar. El subjetivismo conoce la importancia de la experiencia personal. El criticismo nos invita a evaluar y a mejorar. El racionalismo nos mantiene con los pies en la tierra y el vitalismo nos anima a vivir con pasión y energía. Todos estos conceptos nos sirven para navegar la vida de manera más informada y consciente. Al entender estas filosofías, nos dan herramientas para navegar la vida de manera más consciente y reflexiva.